La Iglesia, la tradición y el magisterio han declarado sin interrupción el origen divino de la Iglesia como objeto de nuestra fe. Y la Iglesia ha visto especialmente en la cruz su propio nacimiento del costado de Jesucristo, quien después de la resurrección entregó a los apóstoles el poder que les había prometido. Y dice en San Mateo 28, 19, 20. Como mi Padre me envió, así os envío también a vosotros. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a todas las criaturas, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todas las cosas que yo os he mandado. La Iglesia tiene su origen y realización en el designio eterno de Dios, fundada por las palabras y acciones de Jesucristo, unigénito del Padre. Fue realizada, sobre todo, mediante su muerte y su resurrección. Más tarde se manifestó como misterio de salvación por la efusión del Espíritu Santo en Pentecostés. La misión de la Iglesia es la de anunciar e instaurar entre todos los pueblos el reino de Dios, inaugurado por Jesucristo. Id por todo el mundo, predicad el Evangelio a todas las criaturas, nos dice Marcos en el versículo 16-15. La Iglesia es el germen e inicio sobre la tierra del reino de salvación. Es sacramento universal de salvación en cuanto instrumento de reconciliación y de comunión de toda la humanidad con Dios, y como unidad de todo el género humano. Todos los cristianos formamos parte del cuerpo místico de Cristo, que es la Iglesia. La cabeza de este cuerpo es Cristo. Él es la imagen de Dios invisible, y en Él fueron creadas todas las cosas. Él es antes que todos, y todo subsiste en Él. Es la cabeza del cuerpo que es la Iglesia. En ese cuerpo, la vida de Cristo se comunica a los creyentes, quienes están unidos a Cristo, paciente y glorioso, por los sacramentos, de un modo secreto pero real. Y del mismo modo que en todos los miembros del cuerpo humano, aun siendo muchos, forman un solo cuerpo, así también los fieles en Cristo forman un solo cuerpo que es la Iglesia, con la diversidad de personas y oficios. Uno solo es el Espíritu que distribuye sus variados dones para el bien de la Iglesia, según su riqueza y la diversidad de ministerios. Eso dice el Concilio Vaticano II en la concíclica Lumen Gentium número 7. Para definir y describir esta verdadera Iglesia de Cristo, que es la Iglesia Santa, Católica, Apostólica y Romana, nada hay más noble, más excelente, nada más divino que la expresión que la designa como el cuerpo místico de Jesucristo. La Iglesia, continuadora de la misión salvífica de Cristo en el mundo, tiene como quehacer principal servir a los hombres por la predicación de la palabra divina y la celebración de los sacramentos. A la Iglesia la instituyó Cristo como una organización jerárquica, en cuyo gobierno colocó como primado a San Pedro, seguido de los demás apóstoles que forman el siguiente grupo de gobierno en la dirección de la Iglesia, pero siempre en comunión con el Papa. La estructura de la Iglesia nunca podrá ser democrática,
o con cualquier estructura diferente a como la constituyó Jesucristo. La Iglesia anuncia el mensaje de Cristo y realiza su obra en el mundo. Su misión es de orden sobrenatural, pero no se desentiende de las tareas que afectan a la vida de los hombres. No es posible amar, seguir o escuchar a Cristo sin amar, seguir y escuchar a la Iglesia. Quiso Jesús que la Iglesia fuera una, santa, católica, es decir, universal y apostólica. La fundó sobre los apóstoles y a ellos les dio el encargo de predicar y les prometió su asistencia hasta el fin del mundo. La razón de la indestructibilidad de la Iglesia es que ella fue edificada sobre una roca y que nunca sufrirá ningún cambio sustancial en su doctrina, en su constitución o en su culto. Y le hizo la promesa de que los poderes del infierno jamás podrían contra ella. En lo que es la estructura de la Iglesia están lo que se llama órdenes sagradas. La primera que se otorga es el diaconado. La segunda es el presbiterado, en donde están todos los sacerdotes que trabajan fundamentalmente en las parroquias, amando a Dios y sirviendo a sus semejantes. Y finalmente el episcopado. Solo estas tres son órdenes sagradas. Los siguientes títulos de la jerarquía solo se distinguen por la función a ejercer, la actividad y disciplina del clero, sacerdotes y diáconos. Son reguladas y supervisadas por la congregación para el clero y para los obispos, la congregación para los obispos. Algunos de los cargos más importantes por su función son el obispo, el arzobispo primado, el nuncio apostólico, el cardenal y el papado. El obispo tiene que estar necesariamente ordenado sacerdote. Es el sucesor de los apóstoles y tienen a su cargo una determinada diócesis, o sea, una comunidad formada por un grupo de miembros de la Iglesia, sacerdotes y laicos. Tiene jurisdicción ordinaria sobre su diócesis. El arzobispo tiene a su cargo varias diócesis de una determinada región. El arzobispo primado tiene a su cargo todas las diócesis de un país y es asistido por varios obispos y sacerdotes. El nuncio apostólico es un embajador de la Santa Sede ante algún país o región y trata las relaciones eclesiásticas, diplomáticas y jurídicas de ese país con el Vaticano. El cardenalato es un encargo específico de tipo honorífico que ayuda en el gobierno que ejerce el Papa dentro de la Iglesia. Casi siempre es un obispo, aunque no necesariamente tiene que serlo. Es un eclesiástico de alto rango en la Iglesia. Los erige y designa directamente el Papa. Tienen la facultad especial de poder pertenecer, antes de cumplir 80 años, al cónclave en las elecciones de un nuevo Papa. Los elige el Papa de diferentes países del mundo, representando a las iglesias particulares. Se les denomina príncipes de la Iglesia. El título con que se les trata es de excelencia. Finalmente es la figura del Papa, que es el sucesor directo de San Pedro.
vicario de Cristo en la tierra. Es la cabeza visible de la Iglesia, Padre espiritual y pastor de todos los cristianos, que posee jurisdicción y poder universal y supremo sobre toda la Iglesia católica. Lo asiste periódicamente la curia romana y algunos cardenales en el gobierno de la Iglesia. El Papa es el obispo de Roma y su sede es la Catedral de San Juan de Letrán. El cargo le viene directamente de Cristo. Nos dice Mateo en el capítulo 16, versículos 18 a 19. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que desatares sobre la tierra será desatado en los cielos. El romano pontífice y los obispos, como maestros auténticos por estar dotados de la autoridad de Cristo, predican al pueblo que tienen confiado la fe que hay que creer y que hay que llevar a la práctica. El magisterio ordinario y universal del Papa y de los obispos, en comunión con él, enseña a los fieles la verdad que hay que creer, la caridad que han de practicar y la bienaventuranza que han de esperar, el grado supremo de la participación en la autoridad de Cristo está asegurado por el carisma de la infalibilidad. Esta se extiende a todo el depósito de la revelación divina. Se extiende también a todos los elementos de doctrina, comprendida la moral, sin los cuales las verdades salvíficas de la fe no pueden ser salvaguardadas, expuestas u observadas. La autoridad del magisterio se extiende también a los preceptos específicos de la ley natural, porque su observancia, exigida por el Creador, es necesaria para la salvación. Es muy necesario que todos los cristianos amemos y veneremos al Papa, sea quien sea, pues es, como decía Santa Catalina de Siena, el dulce Cristo en la tierra. Es el vicario de Jesucristo en la tierra. El primado de Pedro se continúa en sus sucesores. El título con que se le designa es Santo Padre.